Este es el tema que con ayuda del Señor me gustaría compartir con ustedes en esta hora. Al hablar de esto, uno puede fácilmente llenar la hora de datos y no es esa la idea. Deberíamos salir de nuestra reunión llenos de la palabra, llenos del Señor. Entonces, en algunos sitios vamos a correr un poco para, para poder dejar tiempo suficiente a lo que es la palabra. Pero este tema nos interesa por esta frase que dijo el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia la semana pasada. Una tercera guerra mundial sería nuclear y destructiva. Él solo recordó una cosa que ya todos sabemos. Lo que vamos a ver, es decir, la parte que vi, me inquietó saber, investigar un poco qué pasaría si realmente hubiera una guerra nuclear, una tercera guerra mundial, porque uno no sabe, no podemos decir que no va a ocurrir, puede ocurrir. Y además, la semana pasada hicieron un ataque a una central nuclear. Lo hicieron como para asustar, pero si hubieran fallado en alguno de los cálculos, eso hubiera explotado y hubiera ocasionado una catástrofe más grande que la de Chernobyl, que está en Ucrania también y que está desolado en este tiempo. Entonces, gracias al Señor no ocurrió, pero puede pasar. Y la Biblia, curiosamente, la Biblia habla de algo parecido. Y eso es lo que me gustaría que exploráramos un poco. Los versículos que vamos a leer que se asemejan a la situación de una guerra nuclear están todos en el tiempo de la gran tribulación. Es decir, después de que nosotros hayamos sido arrebatados al cielo. Lo que pasa es que, claro, la tecnología va desarrollándose poco a poco. Y puede ser, si el Señor viene hoy por los creyentes, entonces tranquilamente se podría desenlazar todo la próxima semana. Pero aprovechemos que el Señor nos da luz por su palabra, aún en un caso así. Y a nosotros nos hace bien, porque hace unas 3 semanas ni idea teníamos de que de pronto íbamos a irnos tan rápido, que los acontecimientos de Apocalipsis se acercaran tanto. No, entonces estábamos tranquilos haciendo planes para el verano, para el próximo año, y resulta que nuestra redención está cerca. Y las cosas que han sucedido en las últimas 2 semanas, sobre todo, nos han cambiado la visión a todos, creyentes y no creyentes. Entonces, vamos a leer varios versículos que muestran detalles que curiosamente los científicos han dicho que pasarían si hubiera una guerra nuclear. Pero todos esos versículos pertenecen al futuro, después de que nosotros hayamos sido arrebatados de esta tierra con el Señor. Entonces, en Apocalipsis 4:1, esto es necesario, y no sé cómo voy a hacer con el tiempo porque estamos un poco justos. Vamos a ver cómo nos va, cómo el Señor nos ayuda. En Apocalipsis 4:1 dice, después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. En el capítulo 3 se ha acabado el tiempo de la iglesia.
La última iglesia y la última vez que se nombra la palabra iglesia está en el capítulo 3, al final. Ahora cambia por completo y entonces le dice el Señor a Juan, después de estas cosas, después del tiempo de la iglesia, le dice, sube acá, al cielo, como diciendo, Juan, ya tu lugar para ver lo que vas a ver no es la tierra, sino el cielo. Sube acá. Entonces muchos ven en esta frase una figura del arrebatamiento. La palabra iglesia no aparece más, pasa a llamarse de otra forma la esposa del Cordero. En el capítulo 4 y 5 aparece el trono de Dios. Y entonces el Señor Jesús aparece como el Cordero que es digno de abrir los sellos de los juicios. A partir del capítulo 6 ya hasta el 18 es la época de la gran tribulación. Ya nosotros estamos en la gloria, pero en esta tierra vienen juicios. Lo que se ve en Apocalipsis 6 a 18 se ve, ya se está preparando e implementando, es decir, están arreglando todo para cuando eso ocurra. No conscientemente, no creo que todo lo que ha ocurrido en las últimas 2 semanas, yo creo que ninguno de los que lo armaron está pensando que la Biblia lo dice, pero sin pensarlo lo están cumpliendo. En la gran tribulación, en esa época de la gran tribulación, Satanás lleva el mal a su desarrollo máximo. Faltó esa palabrita allí, pero Satanás lleva el mal a su desarrollo máximo. Satanás es homicida y mentiroso, dice la Biblia. Y claro, quiere llevar a muchas personas con él en su perdición. Una guerra, y en especial una guerra nuclear, hace que muchas personas se vayan con él, que le acompañen a él por la eternidad. Entonces, es un juego de él. Detrás de los que están organizando la presente guerra, en realidad está el enemigo de las almas, el que quiere perder las almas. Satanás, aparte de ser homicida, o sea, buscar asesinar hombres, de ser mentiroso y de llenar este mundo de mentiras, también quiere deshonrar a Dios. Y también, dice la Biblia, busca devorar a los creyentes. Un creyente no puede perderse. Satanás no puede quitarlo de la mano del Señor, nunca. Pero sí puede hacer que su vida sea infructífera para Dios. Entonces, Satanás trata de hacer. Bueno, esto va un poco rápido. Estuve investigando y los efectos de la bomba nuclear son estos que hay a la izquierda. 770 millones de muertos en 24 horas, porque es una cosa que sucede en un momento y entonces se extiende. Y claro, hay unos que quedan instantáneamente muertos, pero eso va corriendo la onda y entonces cuando llegue hasta muy lejos, siembra la muerte por donde va. No es posible resistirla. Y en Apocalipsis 6:8 hay una profecía, no la vamos a mirar porque esto lo voy a poner en internet y porque tenemos la parte más edificante después. Esto es muy duro, digamos así. En Apocalipsis 6:8 dice de un ángel que le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra para matar al que montaba en uno de los caballos y para matar con hambre. Pero entonces decir la 4ª parte de la tierra a uno le parece, ¿cuánto es eso? ¿Tantos millones? Son como una 4ª parte de los habitantes que hay en este momento, son como 1.800 millones. Y claro,
uno piensa eso como no se puede. Pues una sola bomba puede ocasionar 770 millones. Así que 3 ya pasan esa cifra. 3 en diferentes lugares de la Tierra y ya completan esa cifra. Y a mí me sorprendió ver la facilidad con la que podemos llegar a esas cifras que la Biblia dice. Bueno, en un efecto de la bomba nuclear es que muchas personas quedan enfermas. Eso se vio con las que ya han explotado y ahora las que hay son mucho más potentes. Pues Apocalipsis 15:1 dice que había 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras. Hay unas, son plagas las que hay allí anunciadas. Entonces, una cosa y la otra coinciden. Quiero decir que los que escribieron esto, o los varios que leí sobre la bomba nuclear, no son creyentes, no conocen la escritura. Sin embargo, anunciaron estas cosas. La tercera cosa que dice de la bomba nuclear es que da una onda de choque, como una onda en la Tierra, que va muy lejos y ocasiona un gran terremoto. Esto lo copié tal literal del científico. Y resulta que Apocalipsis 6:12 dice, he aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro y la luna como sangre. Un gran terremoto. Y resulta que esa es una de las consecuencias de una bomba nuclear. Otra consecuencia es el oscurecimiento de la atmósfera por el humo que sube, es mucho a la vez, y entonces la impresión que da es que el sol se pone negro, lo tapa. Las consecuencias de ese humo son muy fuertes, según dice el científico este. Entonces, yo creo que por un tiempo hay esa sensación que el sol se pone negro y la luna como sangre. Otra consecuencia, otro efecto de la bomba nuclear es la contaminación radiactiva, que afecta a las fuentes de agua y, por supuesto, los alimentos. Con esto se cumpliría lo que dice Apocalipsis 16:4, cuando el ángel derrama su copa sobre los ríos y las fuentes, las aguas. Son juzgadas esa parte de la naturaleza. Otro efecto de la bomba nuclear es que se destruye la agricultura. Entonces, claro, hay hambres, no hay productos para comer y hay epidemias por falta de alimentación. Y en Apocalipsis 8:7 dice que la tercera parte de los árboles, en uno de los juicios que se anuncian allí, la tercera parte de los ángeles se quemó, de los árboles, se quemó y se quemó toda la hierba verde. Y Apocalipsis 6:8, que leímos arriba, dice que muchos mueren de hambre. Entonces, coincide. Otro efecto de la bomba nuclear es que destruye la capa de ozono, que es una capa que no vemos, pero que nos protege de los rayos malos del sol, los rayos ultravioleta. Entonces, efectivamente, en Apocalipsis 16:8 dice que uno de los juicios hace que el sol le sea dado quemar a los hombres con fuego. Es una cosa y la otra coinciden. Y por último, un efecto de la bomba nuclear es lo que se llama el invierno nuclear. La temperatura general de la Tierra baja y afecta el mar. Entonces hay muerte en el mar. Y hay una de las profecías que dice, murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar. Entonces, bueno, lo que a mí me llamó la atención es la coincidencia entre
el anunciado, la anunciada guerra nuclear y los juicios que el Señor anuncia en su palabra. Como ustedes se pueden dar cuenta, todos esos juicios, cuando lleguen completamente a su realización, será en el tiempo de la gran tribulación. Así que no afecta a los creyentes cuando se desarrollan completamente, pero sí a esta tierra. Entonces, de alguna manera el Señor permitirá probablemente una guerra nuclear o algo parecido. En fin, la tierra como tal no desaparecerá, ni toda la gente desaparecerá. Entonces yo creo que es controlado por el Señor y sabemos que no todo el mundo morirá porque habrá creyentes en el tiempo de la gran tribulación. Entonces, sí que habrá todo esto, pero el Señor lo dosificará. No sé cómo lo hará, pero el Señor lo dosificará. En todo caso, lo que eso significa para los creyentes de ahora es que el Señor puede venir la semana que viene. Esa es una cosa que a mí personalmente me ha pegado muy fuertemente. Porque me cambió completamente la visión que yo tenía hace 3 semanas. Pero el gozo que nos produce esto es que estaremos con el Señor pronto. Nuestra redención está cerca. Bueno, ¿qué hace un creyente en tiempo de crisis? Puede ser que el Señor no permita que todavía se desarrolle. El potencial está. Ahora mismo, si hay una guerra nuclear entre la OTAN y Rusia, todo esto puede suceder. Ya está la tecnología, lo investigué y hace ya años que tuvieron que llegar a un acuerdo porque vieron que eso era para aniquilar la humanidad entera. Entonces, eso se puede desarrollar, pero puede ser que no. Puede ser que el Señor todavía quiera dar oportunidad a otros que se arrepientan y entonces demore un poquito más. ¿Qué hacemos nosotros entonces? En el Salmo 46, los que quieren lo pueden seguir en su Biblia, pero lo he copiado aquí porque había unas cosas para subrayar, tienen que ver con lo anterior. El Salmo 46 dice, versículos 1 al 3, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Gracias. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Selah. Descanso, pausa para meditar. En este salmo tenemos una provisión maravillosa para algo así. La tierra puede ser removida, los montes pueden traspasarse al corazón del mar, pueden bramar y turbarse sus aguas, pueden temblar los montes, pero el Señor es nuestro amparo y fortaleza y nuestro pronto auxilio, no demorado, pronto auxilio en las tribulaciones. Así que este Salmo 46 es una provisión maravillosa para esta realidad que estamos viviendo, porque lo que está pasando es una amenaza real, no son cuentos, es real. Y lo que nos sorprende a todos nosotros ahora es que no pensábamos que eso estuviera como tan cerca. Pero da igual, el Señor sí lo sabía y se adelantó a darnos un precioso salmo
que ha traído mucha paz a creyentes ucranianos, que lo oí, y a muchos otros que han pensado qué es lo que está pasando. Aquí hay algunas verdades que tenemos que creer y confesar, están en la Escritura. La primera es que el gigantesco poder nuclear que ya hemos visto es una propiedad que Él, el Señor, le imprimió a la creación de la materia. Eso no es una creación de ningún ser humano. El ser humano descubrió esa propiedad, pero se la dio el Señor cuando creó todo. Y Él sustenta ese poder también. Y vamos a leerlo en Hebreos 1:3. Hablando del Señor Jesús dice, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. A la mitad del versículo dice que el Hijo es el que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Es más, ese poder de nuclear solo se descubrió hace como 150 años, poquito a poquito, como si el Señor fuera corriendo de a poquitos el velo y permitiendo a los científicos conocer eso. Claro, después ellos mismos estaban aterrados de todo lo que hay ahí. Cuando se rompe un átomo, cuando se rompe el núcleo de un átomo, hay tanta energía allí que puede hacer mucho más que la dinamita y que las otras cosas que se conocían antes. Pero el Señor sustenta ese poder nuclear también. Dios tiene el control de todas las circunstancias. Lo dice Isaías 46. Me gustaría que lo miráramos. Isaías 46, versículo 9. Y 10. Estos versículos son maravillosos. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. ¿Quién escribió Apocalipsis hace 2000 años más o menos? Mucho antes de que se inventara la bomba nuclear. El Señor anunció desde el principio lo que iba a pasar. Y no solo tiene el poder de anunciar lo que va a pasar, sino que tiene el poder de hacerlo. Haré todo lo que quiero. Así que entonces todo lo que leímos en Apocalipsis 6 al 16 que vimos allí, se hará, se cumplirá. No porque a tal o cual le dio por ahí. El Señor lo ha dicho y Él lo cumplirá. No hay otro Dios que pueda hacer eso, que pueda anunciar de antemano las cosas y que pueda hacerlas. Entonces, Él es el que tiene el control de las circunstancias, tiene el control del poder atómico, del poder nuclear y tiene el control de todas las circunstancias. Y las circunstancias no llegarán más allá de lo que Él les permita. Inclusive el Salmo 46 dice que el Señor puede hacer cesar las guerras y se lo podemos pedir.
que hace cesar las guerras, dice el Salmo 46 al final. Otra cosa es que el Señor tiene en su mano el corazón de los gobernantes. Y vamos a leerlo porque lo más bonito es ver ese versículo. Proverbios 21:1. Proverbios está enseguida después de Salmos. Me disculpan la cantidad de citas, pero no se preocupe si se cansa, descansa y vamos leyéndola nosotros. Dice Proverbios 21:1, como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere lo inclina. Impresionante, ¿cierto? Impresionante que en la mano del Señor esté el corazón de Putin. Y que limita sus movimientos. Él decide, pero es lo que sigue diciendo allí, es libre de decidir y tendrá que rendir cuentas por sus decisiones, pero sin proponérselo, ejecutan los designios de Dios. ¿Cómo así? Esto es un poco complicado de comprender. Para eso nos ayudará Hechos 13:27, que habla de la cruz. Hechos 13:27. Dice, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios le levantó de los muertos. Pero el punto que nos ayuda aquí es que los habitantes de Jerusalén, sin saberlo y sin proponérselo, cumplieron lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento, que el Señor Jesucristo tenía que morir en la cruz. Ellos decidieron, supuestamente, Pilato y los principales sacerdotes, Dios los llamará a cuentas por eso, y algunos los llamó a cuentas de una vez, pero sin proponérselo, ejecutaron lo que Dios ya había pensado. Esto es más grande que nuestra pequeña inteligencia y es difícil de entender, pero es la verdad. Lo que está sucediendo solo es, aunque cada uno es responsable por las decisiones que toma, por los muertos que ha causado, ¿sí? Pero el Señor lo había anunciado ya. Entonces, están cumpliendo esas palabras. Bueno, quiero decir con todo esto que nuestro Dios tiene pensamientos mucho más altos que los nuestros, propósitos más grandes que los nuestros. Y pudo anunciarlos, y lo que él anunció se cumplirá. Él tiene las circunstancias en su mano. El Señor tendrá la última palabra y la gloria de la victoria final en cada batalla. Nadie, por poderoso que sea, puede superarle ni tomarle por sorpresa. El presidente de Ucrania dijo la semana pasada, el día 3, le dijo a Putin, él es de ascendencia judía y evidentemente teme a Dios, aunque no es creyente, creo que no. Dice, le dijo a Putin, no hay búnker, que es donde se esconden bajo una gran cantidad de cemento, de concreto, de hormigón, son como casas
dentro de la tierra, pero rodeadas de hormigón. No hay búnker capaz de protegerte de las respuestas de Dios. Le dijo cuando él bombardeó un templo de la iglesia ortodoxa. Y es la verdad, es la verdad. El Señor usa su enorme poder también para guardar a los suyos. Ya quedó comprobado que el Señor tiene todo en su mano. Pues ese poder tan grande lo usa para guardar a los suyos. Zacarías 2:8. 2 libros antes de Mateo está Zacarías. Y es tan bonito de verlo. Aunque sean muchas citas, tratemos de verlo. Zacarías 2:8. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, tras la gloria me enviará él a las naciones que os despojaron. Porque el que os toca, toca a la niña de su ojo. El que os toca, toca a la niña de su ojo. Y esto fue dicho a Israel primeramente. Es verdad. Pero por todo lo que vemos en el Nuevo Testamento, vemos que también es realidad de la iglesia. ¿Quién era el que estaba persiguiendo a la iglesia cuando Pablo hizo lo que hizo? Antes de convertirse, estaba persiguiendo a los creyentes, pero el Señor le hace el reclamo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y en uno de los evangelios dice que el que ofrece un vaso de agua a uno de mis hermanos más pequeños, a mí lo hace, dice el Señor. Es lo mismo, es la misma idea. Es imposible tocar a un creyente sin que él salte, sin ser tocado él. Y esa es una cosa maravillosa. Yo voy a poner este video en internet, pero especialmente esta página me ha ayudado a mí enormemente. Estas citas, leerlas una y otra vez, aunque uno dice eso, me lo sé de memoria, me ha traído mucha paz en las últimas semanas. Entonces yo les recomiendo hacerlo también, sobre todo si se ve alterado, si ve noticias y se anuncia mañana o pasado una cosa peor o más cercana a nosotros, tomemos estos versículos, recordemos estas cosas. Si el Señor tiene que permitir un sufrimiento para los suyos, los acompaña a través de la prueba. Y esto tenemos que leerlo, Isaías 43:2. Isaías 43:2. Son palabras para grabar en el corazón de una forma que nunca se borren. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. El Señor no nos ha prometido librarnos del sufrimiento, pero sí nos ha prometido estar con nosotros en medio del sufrimiento. No estamos solos, aun si por fuego tenemos que pasar. El Señor nos acompaña a través de la prueba. Es lo que dice el Salmo 23 también.
Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Él nos acompaña a través de la prueba, no importa la que sea y no importa la que venga. Si soy de Él, si le he entregado mi vida a Él, esta promesa es para mí. Y otra cosa que Él dice es que su misericordia es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que temen. No vamos a leerlo, pero está en Salmo 103. Su misericordia es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen. Ni en su mano corremos peligro de un descuido de Él, y ni en el tiempo, desde la eternidad hasta la eternidad. Entonces yo les recomiendo mucho que estos versículos los tengamos a mano. Nos harán falta. Tras la tormenta, cual sea, está la misericordia de Dios. Muchas veces, como en el caso de jueces, muchas veces el Señor permite las grandes crisis para despertar el corazón y para que le busquemos. En jueces eso se repite muchas veces. Se fueron a la idolatría, se fueron lejos del Señor y entonces el Señor los entregó en manos de enemigos que los afligieron. Demoraron algunas veces para volver al Señor, pero el Señor los hizo volver a Él. Este tipo de sucesos como los que tenemos, que nos está llenando las noticias alrededor de nosotros, tienen este propósito, despertarnos. Así que permitir una crisis en realidad es un acto de misericordia hacia nosotros, para que nos dispongamos a escucharlo. A veces, si no es así, no escuchamos, ¿verdad? Y todos tenemos esa tendencia a dormirnos. Dios llama a los creyentes con las crisis. A veces estamos muy quietos, cómodos y perezosos. Una crisis nos hace bien en el sentido de que nos despierta y nos hace recordar lo que ya sabíamos, que somos vulnerables, que no lo controlamos todo. Una guerra así es una muestra de su misericordia también para las personas de fuera. La permite para que las personas de fuera se den cuenta de su vulnerabilidad y dependencia. No somos tan dueños de nuestros destinos como pensamos. Cuando la situación nos supera, entendemos que necesitamos ayuda y hasta la pedimos. Una crisis puede llevar a muchos al Señor. Tenemos que estar atentos y buscar ser útiles, porque puede pasar que nos pregunten, ¿qué dice la Biblia al respecto? ¿Qué tenemos que hacer? Yo encontré que en Efesios 6, del 10 al 18, tenemos una respuesta, una provisión para este tiempo. Entonces, no sé cómo estamos de tiempo. Trataremos en unos 10 minutos de terminar. Efesios 6. Diez al 18. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Lo primero, buscarlo. Buscarlo. Ahora sí que no podemos darnos el lujo de separarnos de Él. No, tenemos que cogerlo con todas nuestras fuerzas, apegarnos a Él y pedir de Él la fuerza que necesitamos. 11.
Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Aquí hay una segunda cosa que tenemos que hacer. Permanecer firmes. Puede ser que hayamos tenido victoria, que tengamos paz, que nos sintamos que como que estamos fortalecidos en el Señor y empezamos a descuidarnos. Entonces ya no hay que buscar tanto al Señor. Error. Habiendo acabado todo, permanecer firmes. Es la segunda cosa que vemos aquí. La tercera, versículo 14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Entonces, la verdad y la justicia son cosas que hablan de la santidad que necesitamos tener. El cinto y la coraza es todos nuestros apetitos, todo lo que hacemos, toda nuestra vida tiene que ser conforme la Escritura dice. La santidad es parte de nuestra armadura. Lo es por estos dos elementos que hemos visto, el cinto y la coraza. Luego dice el versículo 15, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Ese es el testimonio. Tenemos que hablar del Señor. Si nos preguntan o a lo mejor si vemos una oportunidad, dar testimonio. Es parte de nuestro ataque a este mundo. Versículo 16. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación. Esas dos cosas hablan de confiar. El escudo de la fe y el yelmo que guarda nuestros pensamientos, los puede llevar muy lejos, todo ajustado a lo que el Señor ha prometido. Entonces, la santidad, andar correctamente delante del Señor, dar testimonio y tener confianza, fe en las promesas del Señor. El escudo de la fe puede protegernos tremendamente. Y por último, en el versículo 17, por último en este versículo, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces tenemos la palabra, la santidad, el testimonio y la confianza. 4 cosas dichas, pues como resumidas, digamos así. Cada una de esas cosas es necesaria para vernos fuertes, para que seamos fuertes. Luego entonces, permanecer firmes, resistir, seguir firmes, aunque veamos que se va la amenaza, permanecemos firmes. Y el versículo 18 dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Este es un punto débil nuestro. Nosotros oramos cuando tenemos necesidad. El Señor quiere que lo hagamos permanentemente y con perseverancia. Si pasa todo esto, hay un arreglo, hay restauración, tenemos un alivio,
Entonces, corremos el peligro que dentro de un mes volvamos a la misma rutina de siempre. ¿Y oraste hoy? Yo creo que no. Esta semana, no, ni he abierto la palabra y he tenido mis descuidos y del Señor no he hablado. Cuidado, estamos mal. El Señor, en realidad el Señor quiere que estemos tan enseñados, tan acostumbrados a usar esta armadura, que cuando veamos amenazas, nuestro corazón quizás se sobresalte un momento, pero después piensa, no tengo por qué temer. Y que hay amenaza de guerra y de guerra nuclear. Sí, el Señor tiene en su mano todo eso. Lo dice la palabra en tal lugar, en tal otro lugar. Entonces es muy importante mantenerse, bueno, como el ejército. Los mejores ejércitos del mundo son los que mantienen en guerra, como el ejército de Israel, como la amenaza es continua, ellos están constantemente alerta. Entonces, no se les ha olvidado dónde está una cosa, dónde está otra pieza de la armadura. Están preparados en todo momento. Eso debería ser lo que hace un creyente. Constantemente andando así, constantemente con la armadura puesta, entonces está tranquilo. Es más, puede, lo que decía nuestro hermano esta mañana, puede leer Apocalipsis sin susto. Al contrario, con gozo de que el Señor lo tuvo por digno de ser librado de la ira venidera. Apocalipsis fue escrito para creyentes en primer lugar. Al principio y al final se ve que la intención del Señor es que esa carta de Apocalipsis fuera a las iglesias. Y no para asustarnos, para que agradezcamos de dónde hemos sido sacados. Por supuesto, ya que todo eso está sucediendo, tenemos que nuevamente advertir, si alguien no es del Señor, está en peligro. Y si tiene dudas de que la palabra de Dios dice la verdad, pues mire las noticias un ratico y se dará cuenta que todo lo que está escrito en la Escritura se está cumpliendo. Y así también se cumplirá el juicio decretado por Dios. E igualmente así se cumplirá que una persona que viene al Señor Jesús, se entrega a Él, confiesa sus pecados, cree que Él murió en la cruz en su lugar, tiene vida eterna. Eso también es seguro porque Dios lo dijo. Y todo lo que Él ha dicho, lo cumple. Pues hermanos, espero que el Señor nos ayude en este tiempo. No sabemos hasta cuándo va a durar, pero no importa. Tanto da. Que dure lo que quiera durar. Nosotros estamos en la mano del Señor. Y esa mano es muy superior a la de los seres humanos, los más poderosos, muy superior a la de Satanás, que también nos asusta, es superior a todo. Pues vamos a terminar con una oración. Hermano Mario, si nos puedes dirigir en una oración, te lo agradecería. Bueno, amén. Sí, Señor y Padre Santo, te damos gracias por todo esto, Señor, que hemos aprendido hoy de tu palabra, Señor, porque así nos enseña a esperar en ti, Señor, en todas las cosas que nos muestra, Padre Santo. También por la enseñanza que nos has dado con respecto a lo que está sucediendo, Señor, en este momento, en nuestras vidas, en este mundo, Señor, porque solo tú tienes el poder, Señor, de sostenernos, de mantener tranquilo todo esto, Señor.
o si es tu voluntad, Señor, pues que así sea. Gracias, Padre Santo, porque nos das toda esa tranquilidad para cada uno de nosotros, Señor, para estar confiados en ti, siempre, Señor, aferrados a tu mano, Padre Celestial, porque nos das todo eso, Señor. Por eso confiamos en ti, Señor, y queremos divulgar tu palabra también, Señor, a cada uno de los que se nos acerca, a cada uno de los que se encuentran en aflicción, Señor, que podamos dar estas buenas nuevas, Señor, porque tú lo pusiste ahí, Señor, en tu palabra. Es nuestra espada, Señor, la que nos libra de todo mal, Señor, aquí en este mundo, y que estamos confiados en ti, Padre Celestial. Por eso, quiero este día, Señor, y los días siguientes, venideros, que seas tú bendiciéndonos y protegiéndonos, Señor, de todo mal, de todo peligro, de que se nos acontece, Señor, y que nos dé tranquilidad en nuestras mentes, en nuestros corazones, para que podamos seguir siempre fieles a ti, Señor. Que podamos seguir siempre aferrados, Señor, a todo lo que tú dices que vas a hacer por nosotros, Señor. Y que estamos confiados en ello, Señor. Hasta el día que tú vengas a por nosotros, Señor, o hagas tu llamado, Padre Celestial, porque así va a ser. Porque así lo sentimos cada uno de nosotros, como hijos tuyos, Señor, que somos. Estaremos siempre, Señor, mirando hacia el cielo, Señor, orando cada día por todo esto, Señor. Porque la vida aquí en esta tierra es pasajera, Señor. Porque la vida eterna la tenemos contigo allí, Señor. En el paraíso, Señor, en la tierra que nos tienes prometida, Padre Santo. Por eso confiamos en ti cada día, Señor. Y por eso queremos darte tantas gracias, Señor. Darte toda gloria y todo el honor para ti, Señor, porque eres el único, Señor, que nos puede salvar de todo eso. Padre Celestial, te doy gracias, Señor, y que nos encomiende el día de hoy, el resto de tarde y toda la semana, Señor, para que podamos siempre estar aferrados a ti, Señor, y sabiendo que tú tienes cosas buenas para cada uno de nosotros. Por eso te damos gracias por ello. Comendamos, Señor, todo esto a nuestras familias, nuestros seres queridos, el mundo entero también, Señor. Que seas tú tomándolo en tus manos, Señor, para que nada de estas cosas acontezca, porque así es, como lo dice tu palabra, pues lo estaremos aceptando, Señor, como hijos tuyos, iglesia tuya. Gracias, Señor, por todo esto. Te damos, Señor, hoy, mañana y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Gracias, hermano.